Hola, aquí yo haciendo un video nuevo. Se acaban de ir mis alumnos, así que aproveché para quedarme en el aula y explicar un tema que todavía no subí nunca a internet. Así que creo que les va a venir bien ahora que ya estamos llegando a fin de año y bueno, mis chiquitos, mis alumnos lo van a necesitar. Así que bueno, vamos a hablar de dinámica, ¿sí? Que se relaciona muchísimo con la cinemática. ¿Por qué? Porque la dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento. Hasta ahí igual que cinemática. Pero en este caso sí vamos a tener en cuenta las causas de este movimiento. Entre paréntesis, las causas van a ser fuerzas. Bueno, el padre de la dinámica es Newton, ¿sí? El Isaquito, vamos a decirle. Que hizo 3 principios. El primero es el principio de inercia. ¿Sí? Que dice que todo cuerpo va a tender a permanecer en el estado de movimiento que estaba. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo estaba en reposo, va a tender a permanecer en reposo. Tiene que venir una fuerza externa o un sistema de fuerzas externos para cambiar este estado de reposo. Pasa lo mismo si este cuerpo estaba en MRU, o sea, con velocidad, pero velocidad constante. Eso se considera también reposo. ¿Por qué? Porque no hay una variación en el movimiento, siempre es el mismo. Entonces, si un cuerpo está en MRU o en reposo, o sea, velocidad cero, va a tender a permanecer en ese mismo estado. Esto lo vemos muy claramente cuando estamos adentro de un auto. Entramos al auto, arranca y nuestro cuerpo se tira para atrás. ¿Por qué? Porque tiende a permanecer en reposo, o sea, no se estaba moviendo el auto y de repente empezó a moverse, entonces nuestro cuerpo hace para atrás. Cuando ya estamos andando en el auto y de repente hay que frenar, mientras más rápido frenemos, más se nota, pero siempre va a pasar este evento, es que vamos a tender a seguir moviéndonos con la misma velocidad con la que veníamos. Por eso es que es tan importante respetar las velocidades máximas, por ejemplo. Porque en el caso de tener que frenar de golpe, nuestro cuerpo no es que también frena, no tenemos nosotros un freno como el auto. Sí, el auto va a frenar y nosotros vamos a salir despedidos con la misma velocidad con la que venimos en el auto hacia adelante. También por eso es importante el cinturón de seguridad. Así que bueno, no es una clase de moral, pero bueno, está bueno aclararlo. Ese es el principio de inercia. El segundo principio es el de masa. Principio de masa. Paréntesis. El principio de inercia habla de una resistencia a los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. A mayor masa de este cuerpo, mayor resistencia al cambio de movimiento, ¿sí? Eso también está bueno aclararlo. Bueno, principio de masa. El principio de masa habla sobre la aceleración. Y dice que la aceleración es directamente proporcional a las fuerzas que se le está agregando a ese cuerpo, ¿sí? Recordemos que MRU, o sea, nula aceleración, velocidad constante, que puede tener un valor X o puede tener un valor 0, igual a velocidad constante, ahí no hay ninguna fuerza que esté llegando, por lo menos a modificar el estado de movimiento del cuerpo. Cuando hay aceleración, evidentemente sí, porque la velocidad cambia, así que sí. Dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Y también dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Sí? O sea, mayor masa, menor aceleración. Uniendo estas dos premisas, vamos a hacer la primera ecuación que vamos a usar. Y dice que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la masa. A esta sumatoria de fuerzas, si el movimiento se da en el eje X, va a ser sumatoria de fuerzas en el eje X. Si el movimiento se da en vuelo, o sea, en Y, exclusivamente en Y, pero para nada a los costados, va a ser sumatoria de fuerzas en Y. Pero
como la fuerza, vemos acá, es una magnitud vectorial, puede que la aceleración esté dándose con una cantidad de grados, a 30 grados, a 120 grados, ¿sí? Para abajo, para arriba, para la dirección que sea, la dirección en el sentido que sea. Entonces es importante hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y unirlas con sumatoria de vectores para ver cuál es la sumatoria de fuerza real, con la inclinación que tiene que tener, con la dirección del sentido que tiene que tener. ¿Ok? Bueno. Este es el principio de masa. Eso es todo. ¿Sí? Poniéndolo con palabras más simples, vamos a decir que la aceleración de un cuerpo por acción de una fuerza neta es directamente proporcional a esa fuerza y inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Y por último está el principio de acción y reacción. ¿Sí? Y acá voy a borrar un poco porque es muy importante entenderlo bien. El principio de acción y reacción habla sobre qué sucede cuando se le ejerce una fuerza a un cuerpo. ¿Sí? Vamos a tener acá dos cubitos. Qué bellos cubos, me salió horrible. Bueno, dos algos, ¿sí? Acá voy a hacer otro algo, voy a hacer un cono que es más fácil de dibujar. Ni que fuera difícil un cubo, pero bueno, vamos a tener acá dos objetos. De repente viene el cono y va a ejercer una fuerza, F, sobre este algo, ¿sí? Y este algo, al recibir esta fuerza del cono, va a ejercer sobre el cono una fuerza de igual magnitud, pero diferente sentido, o sea, sentido opuesto. Igual magnitud, igual dirección que la primera fuerza, o sea, la acción, pero con diferente sentido. Y también es importante remarcar que la acción y la reacción están siendo infringidas en diferentes objetos. O sea, el cono hace la fuerza F, o sea, acción sobre este algo, intento de cubo, y la reacción es desde este algo hacia el cono. Entonces, fíjense que tienen diferentes ubicaciones de acción. Bueno, continuando con eso, vamos a hablar sobre tipos de fuerzas. De aquí van a ver muchas fuerzas. Por un lado, la fuerza peso, por ejemplo, que se da a partir del efecto de la gravedad. La gravedad inflige una aceleración que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado sobre los objetos. Esta aceleración causa la fuerza peso, que varía según la masa del objeto que se esté moviendo o que reciba la fuerza. Por otro lado, y siempre va al centro de la Tierra. ¿Sí? Está en la Tierra. Por otro lado, después está la fuerza normal, ¿sí? Que es la reacción a la fuerza peso. Entonces vamos a suponer, y siempre se da ante una superficie de apoyo. Entonces vamos a hacer una superficie de apoyo, el objeto, ¿sí? Con una masa M, va a hacer sobre la superficie una fuerza peso. Pero a ver, si solamente estuviera la fuerza peso en este sistema de fuerza, el cuerpo rompería la superficie de apoyo y bueno, sería hasta hacia abajo hasta llegar al centro de la Tierra. Y no, hay una fuerza normal, ¿sí? Que ejerce la superficie sobre el cuerpo, que es de igual magnitud que la fuerza peso, pero con sentido opuesto, ¿sí? Siempre que la superficie de apoyo sea
completamente horizontal. En el caso de que la superficie de apoyo tenga una inclinación, o sea, acá va a haber un ángulo, por ejemplo, este mismo objeto de masa M va a tener el peso siempre hacia el centro de la Tierra, pero la fuerza normal va a ser siempre perpendicular a la superficie de apoyo. De manera que acá, en este caso, no va a ser de igual magnitud o de sentido opuesto al peso, sino que vamos a tener que trazar una línea imaginaria para calcular el peso en I sería, sabiendo que este alfa se va a traducir también acá y que se va a formar un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo recto en ese lugar. ¿Sí? O sea, peso en I, peso real, alfa. ¿Sí? Bien. Esa es la fuerza normal. Después están las fuerzas externas, que puede ser la fuerza que ejerzo yo contra, no sé, alguien si lo empujo, ese tipo de fuerza. También va a estar la fuerza centrípeta y centrífuga. Centrípeta es aquella que tiende a ir hacia el centro, y la centrífuga es la que tiende a ir hacia afuera, como pasa con los secarropa, ¿sí? El secarropa hace un movimiento que genera fuerza centrífuga y el agua se va hacia los costados, pudiendo salir de la ropa. Y también va a estar la fuerza, que no me alcanza en el pizarrón, de rozamiento, ¿sí? Que es aquella que se da entre superficies en contacto. De manera que, vuelvo a poner el mismo ejemplo, acá hay un objeto de masa M que va a ser de un material X y se va a mover o no sobre otra superficie de otro material X o del mismo material. Entre estas dos superficies, la superficie del objeto que se mueve y la superficie por la que se desplaza este objeto que se mueve, va a haber una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento siempre va a ser opuesta al movimiento, ¿sí? Entonces, si el objeto se mueve hacia allá, la fuerza de rozamiento va a ir opuesta, ¿sí? Pero ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Voy a borrar un poco y vamos a hacer un ejercicio básico. Acá dice, una persona empuja un trineo cargado con una fuerza horizontal constante de 130 newtons. Entonces vamos a dibujar, ¿sí? Acá está el piso. Vamos a dibujar el trineo como un rectángulo, porque no me voy a poner a dibujar un trineo. Otra vez está fea la tinta. Este es el trineo. TR le voy a poner. Y aquí está la persona que lo empuja, ¿sí? Con una fuerza de 130 newtons, ¿sí? Desplazándolo una distancia de 2,3 metros. Entonces lo que se mueve son 2,3 metros, ¿sí? Acá dice que la superficie, bueno, en donde se está moviendo es un lado congelado, en donde no se tiene que considerar la fricción. Entonces la fuerza de rozamiento no va a ser considerada. Dice, si la masa del trineo, la masa de TR, es de 240 kilos, y este parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo, ¿cuál es su velocidad final? Bien, entonces vean que es el segundo problema de la guía de estudio esta de la que me estoy leyendo para sacar ejercicios. Por lo tanto, uno de los más fáciles ya empieza uniendo ejercicio de cinemática, porque pedía una velocidad final, con ejercicio de dinámica, porque incluye fuerzas, ¿sí? Entonces,
sabemos que la sumatoria de las fuerzas va a ser, vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre. Entonces vamos a poner como un pequeño círculo, cuadradito, lo que le salgan, como el trineo, ¿sí? O sea, lo que está recibiendo las fuerzas, ¿sí? Y hacia allá 130 newtons que ejerce la persona, ¿sí? Hacia abajo el peso, que van a ser 240 kilos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Este peso va a ser igual a, bueno, un valor. Y hacia arriba la normal, que va a tener la misma magnitud, pero sentido opuesto. ¿Por qué? Porque acá la superficie es 100% horizontal. Bien, de manera que la sumatoria de fuerzas, acá las que generan el movimiento solamente son las fuerzas en X. ¿Sí? Sumatoria de fuerza en X, la única fuerza en X que vemos aquí es la de 130 newtons. ¿Sí? Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser peso menos normal, o normal menos peso, es lo mismo. Que como tienen igual magnitud, va a ser 0. Viendo que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, deducimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la única que genera movimiento, ¿sí? Bien, sabiendo que la sumatoria de fuerzas es igual a 130 newtons y sabiendo que esto es igual a masa por aceleración, vamos a calcular la aceleración de este objeto en esos 2,3 metros. Entonces despejamos, aceleración va a ser igual a 130 newtons dividido la masa, que acá dice que eran 240 kilos. Bien, esto va a dar una aceleración X, la cual, aplicando cinemática, vamos a calcular, sabiendo delta X, que es como 2,3 metros, velocidad inicial 0 y aceleración, aquí 130 dividido 240, vamos a calcular una velocidad final, evidentemente con una ecuación antihoraria, o sea que no tenga el tiempo de cinemática porque no nos da el tiempo acá. Así que bueno, básicamente este es un ejemplo de ejercicio muy sencillo. Fíjense que es importante hacer la sumatoria en X de las fuerzas en X y de las fuerzas en Y, viendo que si las sumatorias de fuerza, tanto en X o en Y, son 0, bueno, directamente se hace como que están, pero no nos importan, como es este caso, ¿sí? Acá la sumatoria de fuerzas en Y es 0, pero como no genera movimiento, no nos estaría importando para el problema que es calcular la velocidad final. Bueno, espero que les haya gustado y gracias por mirarlo.